Buenos días, iglesia. Gracias por estar acá. Sé que hoy este servicio fue un poco diferente porque organizó el Ministerio de Jóvenes, ¿sabes? Siempre los más viejitos queremos las canciones antiguitas. Pero hoy fueron los jóvenes, así que estaba más movido. Algunas canciones todavía no lo sabemos, pero quiero que les den un fuerte aplauso. También quiero aprovechar esta oportunidad de presentar a otro grupo que también está acá adelante, que es un grupo que van a pasar ya allá. Es un gran grupo que se llama Los Tigres, que tal vez ustedes no sepan. Pero este grupo está en la parte de arriba, que están entre los 12, 14 años. Les voy a hacer que se paren, por favor, todos los chicos de acá adelante. Gracias. Y si les ven un poco inquietos, ya sabrán por qué. Son tigres. Pero la canción de hoy día, la última, fue bilingüe, ¿verdad? La prédica va a ser igual. Yo voy a predicar en inglés y mi hijo Anthony en español. O tal vez al revés. Bueno, es una broma. Para nosotros es una dicha grande poder compartir junto a mi hijo. Vamos a hacer una pequeña prédica, no es muy larga, pero la verdad es una dicha poder transmitir la palabra de Dios en estas fechas, que es una fecha, a todos nos gusta el mes de diciembre, especialmente a mí me encanta. Es un mes donde podemos compartir de muchas formas y con muchas personas, ¿verdad? Y bueno, algunos no mucho porque hay muchos gastos también, pero es lindo, la verdad une mucho, es una buena costumbre. De las muchas costumbres, esta es muy buena. Pero antes de comenzar, quiero que nos acompañen en una oración. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que has hecho hasta acá. Permítenos, Padre, a poder transmitir tu palabra, poder dejar una enseñanza, Dios, en nuestros corazones. Agradecido, Padre, por tener la dicha de predicar hoy con Anthony. Utilízalo tanto a él, Señor, que es el que va hoy a transmitir tu mensaje. Pero también, Dios, llénanos de tu espíritu para que nos retires de nuestro corazón las emociones y que pueda ser tu palabra la que transmitamos, Padre. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. La canción en español decía: he oído miles de historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad. Tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eso decía la canción, de un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. En el coro decía: eres bueno, eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y en verdad, desde muy pequeños hemos escuchado miles de historias de Dios, ¿verdad? ¿De dónde vengas? Muchos saben, yo vengo del campo. Hasta en el campo nos hablaban de Dios. Y se sabe, tal vez a su manera, pero en algún momento siempre hemos sabido de Dios. Y la canción decía que hemos escuchado miles de historias de Él. En la noche y en mi soledad, tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Hace unas 3 semanas hicimos un taller de padres e hijos. Y tuvimos muchísimos padres. Y les hicimos a los hijos cantar a sus papás esta canción. Y en verdad podemos
muchas veces nos enfocamos solo en Dios, que tal vez Dios hace también ese trabajo. Obviamente Él lo hace, pero también los padres hacia sus hijos también hacen ese trabajo aquí en la tierra. ¿Cuántas veces como padres no nos hemos desvelado con nuestros hijos? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces no hemos estado en la noche y diciéndoles a nuestros hijos que les amamos? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho, eres un buen padre? Así tú eres un buen padre. Y eso es muy refrescante. Si bien es un tiempo navideño, también es el tiempo preciso de recordar del mejor Padre, que es nuestro Señor. Amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo también tuvo su Padre. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Dios. ¿Y aquí en la tierra quiénes fueron? María y José. Ellos eran los padres acá. En la historia de Jesucristo es interesante, pero se habla muy poco de Jesús en su juventud. Es más, casi no hay nada en la Biblia de Jesús en la juventud. Muy poco. Y hoy con Anthony estábamos conversando y hablábamos de esto, ¿no? Muchas veces todo lo asemejamos a un Jesús desde los 30 años en adelante. Pero nunca pensamos qué hacía Jesús en la edad que tienen ellos ahora. ¿Cierto? Nadie te ha predicado de un Jesús joven, por ejemplo. Tal vez en la Biblia aparece de los reyes magos que fueron a visitar a Jesús porque nació, ¿cierto? Después aparece en Lucas, después de varios años, de casi 12 años, aparece Jesús en el templo. Después de eso, desaparece nuevamente. Y aparece a los 30 años. Bueno, ¿y qué pasó con Jesús todo ese tiempo? ¿Lo tenían encerrado? ¿O qué sé yo? La verdad de esto es que Jesús, por más que fue decisión de Dios enviarle acá, también vivió como cualquier joven. Y esta prédica es para nosotros los padres, que tenemos chicos, pero también para los chicos. Jesús también tuvo un periodo largo, casi 18 años, que se ve desde los 12 a los 30 años, son 18 años de su juventud que no aparece en la Biblia. Hoy queremos aprender un poquito de esa etapa. Nosotros no vamos a cambiar la historia porque no sabemos tampoco, pero sí vamos un poco a poder asemejar a lo que tal vez los chicos hoy pasan, ¿no es cierto? También nosotros como padres. Pero quiero comenzar en mi parte. Voy a hablar un poco del Jesús más de los 30 años, ¿sí? Y me impacta mucho en Lucas 22, 39, en Lucas 23, 34, donde Jesús se sentía tentado y también tenía un sufrimiento en su corazón. Y en esas dos escrituras, lo que Jesús hace, una persona ya adulta como él, lo que él hacía en ese momento de angustia o tal vez de dolor, acudía a su Padre. ¿No es cierto? En esas dos escrituras ustedes pueden encontrar que decía, va al monte donde siempre se iba a orar. Quiere decir que él muchos años en ese lugar estaba orando, pero en ese instante se sentía con un dolor en su corazón, porque es lo que iba a pasar el antes que lo iban a entregar. Lo que nos deja una enseñanza de todas las escrituras. No las voy a leer todas, pero hay varias escrituras en Lucas especialmente
que habla mucho de Jesús en su vida espiritual. En sus momentos difíciles, siempre él decía una palabra clave: Padre. ¿Recuerdas? Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, decía cuando iba a morir. Y también cuando estaba orando. También cuando lo iban a crucificar, también dice: Padre, perdona a estas personas porque no saben lo que hacen. Ahora, con tanto dolor en su vida, ¿cómo es posible tener un corazón así? ¿Cómo es posible a un Jesús entregado por los demás, pero en el mejor momento donde él podría haber utilizado lo que él era, no lo hizo? Mucho de eso tiene que ver su juventud. Mucho de eso tiene que ver su niñez y su juventud. No necesariamente Jesús era así. No necesariamente Jesús, bueno, voy a perdonarles. No, mucho tiene que ver todo ese transcurso de esos años que no habla la Biblia. Ahora, Jesús era verdaderamente humano, también como verdaderamente divino, porque quien eligió a Jesús fue su Padre, Dios. Él no fue engendrado por hombre, por Padre hombre, sino por el Espíritu Santo. Pero vino a vivir en la tierra como cualquiera de nosotros, como humano. Él también nació en un pueblo, tuvo sus amigos, tuvo padres, tuvo compañeros de juego, fue a la escuela, aprendió a trabajar. Es posible que también trabajó en la carpintería, por eso le dicen maestro. Pero también tocó un instrumento. Fue popular entre los semejantes y como joven adulto viajó por el mundo con sus padres. Ahora, huyendo muchas veces, ¿no? Fue un buen estudiante y un buen hijo. Tuvo hermanos, tal vez muchos no saben, pero Jesús tuvo hermanos. Para llegar ya a los 30 años, él ya tenía varios hermanos. Y también se convirtió en un padre hermano. ¿A qué me refiero? Porque él se quedó huérfano a los 15 años. Un Jesús de 15 años, quedarse huérfano de padre. También quedó en la posición de padre hacia sus hermanos, porque era el primero. Vivió una vida normal y sin protecciones, con todos los altibajos y que la mayoría de personas están sujetas. Todos estamos así. Los evangelios relatan el nacimiento de Jesús. Tú puedes ir a Mateo 2, 13, 23. Hay una referencia general de María y el joven Jesús yendo a Nazaret. También en Lucas 2, 39, 40 también hay un relato aislado de la vida de Jesús, de José, perdón. Y Jesús ahí en Jerusalén para celebrar la Pascua. En fin, muchas de las cosas que él vivió nos podemos un poco imaginar, porque no hay muchas escrituras de él en la juventud. Pero también creo que él tuvo algo tan importante de lo que queremos hoy transmitir. Él tuvo junto a él personas que le acercaron a su Padre. Personas que siempre estuvieron junto a él. Muchas veces nos imaginamos que Dios le cogió a Jesús y le hizo todo lo que ahora hemos aprendido. No. También tuvo padres junto a él, enseñándole, instruyéndole, llevándole a Dios. ¿No es cierto? También me imagino que pasó momentos difíciles con sus padres. Tal vez fue regañado en algún momento. Hay una parte donde Anthony va a compartirles
que es importante que él mismo les comparta, pero también quiero que puedan escuchar desde el punto de vista de un joven de este tiempo. Nosotros que estamos dirigiendo el ministerio de jóvenes, muchas veces esta sintonía de padres a hijos es un poco difícil de entender. Tal vez en este mes siempre estamos esperando dar el mejor regalo a nuestros hijos. Tal vez estamos esperando dar lo mejor para que él se sienta feliz. ¿Sí? Tal vez el mejor traje, el mejor los zapatos. ¿Por qué no llevarnos hoy lo que Dios espera de los padres a los hijos? ¿Qué debemos dar los padres hacia los hijos? Quiero dejarles a Antonio. Buenos días. Bueno, estoy un poco nervioso. Pero bueno, como dice mi palma, es como pudo Jesús llegar a, como se sabe la historia, llegar a los 30 y poder enfrentar muchos problemas, ¿no? Creo que parte él tenía el espíritu, pero también parte fue acción de los papás, ¿no? Y entonces quería hacerles unas preguntas a los papás, ¿no? ¿Qué estás haciendo para que tus hijos puedan aprender de Dios? Si estás siendo un ejemplo o no estás demostrando tu fe. Si te estás portando fuerte enfrente a todos los problemas y no estás mostrando debilidad, y le estás enseñando a tu hijo que tienen un Dios y que pueden aprender mucho de él. En mi caso yo pude aprender mucho, porque desde pequeño yo veía que yo nunca me enteraba de ningún problema, yo solo veía a mi papá y a mi mamá llegar a la casa, sonreír y hacerme jugar. Y recién a esta edad me entero de que sufrían de una crisis terrible y que estaban en una escuela que costaba $20. Y o sea, y es como que me puedo dar cuenta de eso y saber de cuánto sufrieron, pero nunca me lo demostraron. Fue como que se portaron fuertes y me enseñaron a mí que hay un Dios que siempre nos va a salvar. Y es como que pude aprender de su fe, pude aprender de realmente cómo es un discípulo. ¿Qué es un discípulo de verdad? ¿Y qué es confiar en Dios? Y ahora, quiero que me acompañen a Lucas 2, 22. Lucas 2, 22 al 40. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas y 2 pichones de palomas. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Menuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84.
Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la reelección de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño creció y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Bueno, y como dice la Biblia, quiero estudiar los dos primeros versículos, el 22, los dos primeros, del cual es el 22 y el 24, del cual dice: 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nazca sea un varón, hay que dedicárselo al Señor. Y quisiera quitar todo lo que está ahí y solo enfocar, dedicárselo a Dios. Y ahora una pregunta a los papás, de si ustedes oran por sus hijos, si en cada mañana que ustedes tienen sus tiempos con Dios, están dedicando a Dios sus hijos a Dios. Porque he escuchado del cual la oración de una mamá es tan especial, del cual siempre lo cuida. Y es como que yo me acuerdo desde pequeño los tiempos con Dios, con mi papá y con mi mamá, yo pequeño sentado al lado de mis hermanos teniendo tiempos de familia, y ver cómo cada uno se decía las cosas que no se sentían bien y al último orar por cada uno, y cómo poco a poco íbamos cambiando y sin saber cómo, y era como que wow, estamos cambiando. Y como decía, encomendar sus hijos a Dios. Ustedes no van a poder solos, hay que ser honestos, no van a poder pelear con sus propias fuerzas. Ustedes deben encomendarse a Dios, porque sin Dios no van a poder. Y vamos al siguiente versículo, del 25 al 32. Dice: en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios... Bueno, sigamos ya. Y, creo que ya leímos de esto, ¿no? De cómo es Simeón, un hombre justo y devoto, del cual un joven necesita una persona así a su lado. Aparte de los papás, necesita un amigo puede ser adulto o puede ser de su misma edad. Y bueno, yo creo que me puedo reflejar en esto porque creo que todo lo que ha pasado aquí he podido tener. Y desde pequeño, yo nací en la iglesia y pude tener muchos amigos acá. Creo que tengo más amigos solteros. Tengo a Rubén, tengo a Alicia, tengo a Marcelo, del cual me pueden enseñar, ¿no? Y a más de mis papás, que ellos me enseñan, ellos también me corrigen, ellos también me enseñan, ellos también me cogen, me dicen: estás mal en esto, no me agradó cómo actuaste, ¿no? Y es como que, ¿cuánto buscan esas amistades para sus hijos? ¿Cuánto buscan, a más de ustedes ser un ejemplo, también buscar otros ejemplos de sus hijos? Porque muchas veces nosotros no podemos satisfacerlas, ustedes no pueden satisfacer nuestras necesidades como hijos. Entonces también deben buscar un ejemplo extra, el cual puede ser un amigo suyo de la iglesia, que pueda hacer algo especial, que pueda enseñarle poco a poco y ser como su ángel guardián, se podría decir, ¿no? Que siempre esté atrás de él diciéndole: mira, estás mal, o cómo estás, siendo algo especial, siendo como un segundo papá o como una segunda mamá, o siendo incluso como un hermano más. Es como que no son de parte sanguinaria, pero son de parte espiritual, ¿no? Son como que no se pueden llevar por la línea de sangre, sino por el Espíritu de Dios. Se pueden llevar porque tienen un mismo objetivo y esa persona le puede llevar a él. Entonces, vamos al otro, del cual está en el 33, el cual dice: José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño, ¿no? Y ahora es como que les decía: Simeón es como un mejor amigo, o es como un pupilo. Y entonces yo recuerdo muchas veces de pequeño, yo estaba en los niños, ¿no? Y hacía locuras y después decían: llámale a tus papás, por favor. Y le dije: aquí ya marché. Y en ese tiempo mis papás eran muy estrictos conmigo.
bueno, lo siguen siendo, ¿no? Y es como que decía, yo de aquí ya marché, ya llego a la casa y me castigan. Pero después dicen que hice las cosas bien. Y yo digo, ¿cómo? Y o sea, era chistoso eso, ¿no? Porque yo tenía temor de cómo actuar en los niños, porque creo que todo el mundo conoce a mis papás, ¿no? Creo que a mí también me conocen. Y estar en niños era medio nervioso. Y encima más si los profesores me conocían a mí, han ido a mi casa y han tenido tiempos con mis papás. Era como, rayos, ¿ahora qué hago? Y es como que pude aprender mucho, ¿no? Y de esas cosas también pude cambiar. Y entonces es como que hay veces que sus hijos necesitan esas personas que puedan hablar con ustedes y decir si están actuando bien o están actuando mal. Uno no es perfecto, un hijo siempre se va a equivocar. Y es como que ustedes como padres deben escuchar y deben reprenderlos con amor y saber que nosotros vamos a cambiar. Y le digo por experiencia propia, porque sí me han castigado después de la iglesia. Y es como que después de este domingo voy otro domingo y ya estoy cambiado. Y es como que sé lo que me va a pasar y sé que está mal con Dios. Y sé que voy a evitar eso. Y es porque yo debo estar bien con Dios y con mis papás. Y también debo reflejar lo que mis papás me han enseñado. Porque Dios se refleja en los papás. Y los papás enseñan lo que Dios quiere. Entonces yo, si no estoy haciendo lo que mis papás quieren, yo no estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida. Y puede sonar muy duro, pero es la realidad, ¿no? Y ahora, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Si están reflejando ustedes Dios, si ustedes están reflejando a Dios en su vida, si ustedes están haciendo que sus hijos puedan ver a Dios en ustedes, si ustedes jóvenes pueden ver cómo sus padres han podido enfrentar muchas cosas, si ustedes jóvenes pueden ver cómo sus padres pueden ser un Dios, no un Dios, pueden ser un ejemplo de Dios para ustedes, pueden ver cómo han podido sobrellevar muchas cosas, han podido superar algo, incluso nosotros causamos problemas en nuestras familias. Lo digo especialmente por mí, yo he causado muchos problemas, pero he visto cómo Dios puede actuar en mis padres y puedo ver cómo eso pasa en un 2x3 y es maravilloso eso, ¿no? Les puedo presentar muchas cosas más, pero creo que el tiempo no alcanza, ¿no? Y bueno, quiero que vayamos al 34. Dice: Simeón los bendijo y les dijo María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y que muchos estarán en contra. Jesús no vino a adaptarse, Jesús vino a cambiar. Y cuando vi esto, digo, es como un joven. Un joven creo que no viene a acoplarse, un joven creo que quiere hacer lo que él quiere poner su toque, quiere poner su sazón, quiere hacer lo suyo, ¿no? Y entonces es como que eso hacía Jesús. Y uno como joven creo que me he dado cuenta del cual uno quiere ser como la chispa del grupo o algo así por el estilo, ¿no? Incluso el joven puede mostrarte a ti, adulto, en qué estás mal. Porque yo estando ahí sentado con jóvenes, alrededor mío he escuchado muchos quejándose no quejándose, sino dando buenas ideas en poder hacer diferente un servicio, dando buenas ideas en hacer algo más animante, o dando buenas ideas en las clases. Y es como que a ustedes adultos, ¿cuánto tiempo se dan en escuchar a un joven? ¿Cuánto tiempo se dan en poder darse cuenta en las ideas que pueden tener el joven? Porque muchas veces piensan que los jóvenes no tienen buenas ideas, o muchas veces piensan que los jóvenes no entienden, pero los jóvenes sí entendemos, nomás que nos han hecho callar porque nos han hecho pensar que no tenemos valor, o que no podemos dar un buen comentario. Y entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo están para escuchar a sus hijos? ¿Cuánto tiempo se dan en escuchar o tener un tiempo con un joven? Y preguntarle, ¿qué piensas del servicio? Preguntarle, ¿qué piensas de cómo vivo? Preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que podemos cambiar? Y o sea, es grandioso, ¿no? Porque yo he podido tener muchos tiempos con muchos jóvenes y me han dicho muchas cosas, ¿no?
de que por qué hacen esto, por qué es aquí, por qué es asado, por qué es cocinado, ¿no? Y hay veces que uno ya no sabe y es por la rutina. Y entonces es como que muchas veces las opiniones de los jóvenes pueden dar vuelta a todo, así como Jesús vino a hacer aquí. Y quiero que me acompañen del 39 al 40, que dice: por su parte Jesús y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. Esto llenó de sabiduría y Dios estaba muy contento de él. Bueno, yo creo que de aquí aparte de largo hasta que le crucificaron, ¿no? Como decía, que crecía en estatura y con poder espiritual, ¿no? Y estaba lleno de sabiduría. Es como que, wow, tan pequeño y está lleno de sabiduría. Pero también creo que parte fue de los padres, cómo los padres lo fue desarrollando. Porque no creo que el niño de 2 años ya tenía el conocimiento de un anciano. No, ¿verdad? Y, o sea, es como que, wow, los papás, aparte o sea, los papás fueron un papel fundamental para Jesús. Si los papás fueron un papel fundamental para Jesús, ustedes deben ser un papel fundamental para sus hijos. Ustedes no pueden demostrar su debilidad ante sus hijos. Porque si ustedes demuestran debilidad a sus hijos van a caer. Y sus hijos van a dejar de creer en un Dios que les ayuda en todo, que les da el pan de cada día, que siempre al abrir los ojos, Él les permite abrir los ojos. Mira, si sus hijos no creen en eso, ¿qué estás haciendo mal? Debes preguntarte. Si tus hijos no creen en eso, no estás reflejando a Dios en tu vida. Si tus hijos no creen, si tus hijos piensan que para qué sirve venir los domingos o los miércoles a escuchar a la misma persona, a ver a las mismas personas tocar un instrumento, es como que tú no les puedes enseñar a tus hijos a valorar lo que realmente es Dios. Tú no les has enseñado a tus hijos lo precioso, porque yo al principio yo decía, ay, qué aburrido venir todos los días, toda mi vida estoy haciendo esto, ¿no? Pero cuando pude estudiar la Biblia, pude conocer más de Dios, es como que wow, es especial. Pude ponerme yo en la cruz, pude ver cómo Dios dio su vida por mí, ¿no? Aunque yo no me lo merecía. Yo recuerdo que en esos estudios lloraba y nunca entendía, ¿no? Pero después pude valorar todo y saber que esto tiene un significado. Y saber que un día sé que muchos jóvenes más van a poder pararse aquí y poder enseñarles muchas cosas. Y para terminar, como decía mi pano, a los padres que, o sea, más que dudarse en dar un regalo, más que darles un regalo perfecto a sus hijos para que puedan sacarle una sonrisa, es como mostrarles lo especial que es en creer y en servir a Dios. Es como mostrar lo asombroso que es esto, ¿no? Y para los jóvenes, no esperen un regalo costoso, más bien esperen tener una familia, que puedan crecer juntos en Dios, puedan crecer juntos en su fe. No esperen tantas cosas materiales, porque los materiales se van a ir. Mi celular, ¿para qué quiero un celular? Si al fin y al cabo se va a morir, al fin y al cabo se va a dañar. Pero el conocimiento, nuestra fe, y encima más que ser con nuestra familia, es algo valioso. Eso es lo que yo les quiero enseñar hoy día. Que más que un regalo, un presente, es como cuánto están creciendo ustedes en confiar y en servir a Dios. Gracias. Como dice él, gracias Pa, yo le digo gracias Mi. Es tan importante escuchar a un joven hablar de Dios. A veces es un poco revolucionario, ¿verdad? A veces podemos escuchar cosas que muy rara vez escuchamos. Que nuestros hijos, a través de él, a través de cualquier chico, puede querer transmitir a todos los padres. Y muchas veces no nos damos ese tiempito. Sin embargo, yo quiero terminar un poco lo que Jesús después pasó. Dice en Lucas 4:14, dice, Jesús regresó
a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Después de un gran proceso de Jesús, de pasar con sus padres, de crecer en espíritu y porte, Él comenzó su misión a los 30 años, su ministerio. Y ese es el resultado de alguien que crece con Dios o con buenos guiadores. Este es el resultado. Jesús es el resultado de sus padres, pero también de Dios, por supuesto. Y dice que cuando Jesús hablaba, creaba mucha expectativa, muchísima. Así es como los chicos hoy en día van a ir creando. Tal vez a nuestra propia iglesia, muchos de nuestros chicos nos va, wow, ¿por qué habla así? Diferente. Sin embargo, Jesús vino a esta tierra, sí, a darnos salvación, pero también su primer mensaje, el primer mensaje que Jesús hizo a la humanidad, ¿sabes cuál fue? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso era lo que Jesús comenzó a hacer. En el versículo 24 dice: pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Después de ser admirado, Él comienza a predicar con radicalidad la palabra y comienza a llamar a la gente a arrepentirse y comienza a tener persecución. Y dice esto: nadie va a ser profeta en su propia tierra. Y en el versículo 28 dice: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Muchas veces en estas fechas nos acordamos de un Jesús niño, ¿no es cierto? De un Jesús niño, pero el Jesús niño ya no existe. Existe un Jesús real, el Jesús que habla la Biblia, que pasó muchos años con sus padres aprendiendo, buscando el momento indicado para hacer su ministerio. Pero también vino a hacer su ministerio, como decía la Biblia, con radicalidad, a llamar a la gente a arrepentirse a costa de todo, a costa de ser rechazado, a costa de no ser aceptado, pero hacer el papel que Dios le mandó a hacer. Amén. Este es un momento especial, pero también hay que acordarnos lo que Jesús representa en nuestras vidas. Gracias a todos por venir. Yo sé que hoy, en este momento, termina la clase de lo que habíamos preparado como Ministerio de Jóvenes, pero por favor les queremos pedir que no se vayan, porque tenemos unos números del Ministerio de Niños que en este momento les van a presentar. Muchas gracias.